Bueno, muchas gracias, Roberto, querido ministro, por la invitación. Chicos, muchas gracias. ¿Estamos bien? ¿Voy para aquel lado? ¿Hasta ahí llegamos? Listo, quedate tranquila que de acá no me voy. Gracias por la presencia. Y estamos en la facultad, y entonces me parece que deberíamos explorar algo que el peronismo tiene como elemento ordenador, que es la capacidad que tenemos de crear conocimiento colectivo. Y estamos en la facultad, estamos en una clase un poco más extendida, me dijo el profesor de lo que suelen ser las clases, pero me parece que serviría si entre todos hoy reflexionamos en conjunto sobre lo que está aconteciendo en el mundo, lo que aconteció en nuestro modelo de desarrollo, como pidió el compañero también, de alguna manera entre todos, cómo construimos el nuevo modelo de desarrollo, que es crecimiento con inclusión. Algunos elementos ordenadores básicos y que me incumben, y que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque está claro que tuvimos 12 años maravillosos en el marco de un movimiento que tiene 70 años. Esto es una película continuada que arrancó en una expresión extraordinaria de nuestro pueblo algún 17 de octubre del 45, y nosotros fuimos una extraordinaria expresión de ese movimiento nacional. Y por eso nosotros nos sentimos hijos de nuestros mayores, de la misma manera que yo al menos tengo dos, que son mis orgullosos hijos y continuadores en este elaboramiento que nos vamos haciendo en la causa nacional. Y este es un debate profundo, es un debate extremadamente profundo, porque cuando uno lo pone a nuestro gobierno en el contexto histórico, nos sentimos más protegidos, nos sentimos contenidos y nos sentimos también los responsables de continuar la obra de nuestros mártires, de nuestros fusilados, de nuestros bombardeados, de nuestros desaparecidos, de todos aquellos humildes compañeros que con su valor construyen este movimiento nacional. Y desde ahí también analizar si se nos repitieron algunos errores de los que también tuvimos en otras décadas que nos tocó gobernar, y cómo resolvemos esos problemas, porque la base fundamental de nuestra presentación hoy aquí, que tiene que ver también por qué hicimos la película y por qué escribimos un libro, es para que aprendamos de nuestros errores y ustedes sean mucho mejor que nosotros. Deben ser mucho mejor que nosotros, si no, nos estamos equivocando. Si el futuro secretario de Comercio, si es que necesitamos un secretario de Comercio, no es mejor que los antiguos secretarios de Comercio, nos estamos equivocando, porque en la evolución del conocimiento se supone que ustedes son mucho mejor que nosotros, y para eso estamos. Quizás estemos simplemente para socializar los errores y para que ustedes no lo vuelvan a repetir. En vez de decir qué maravilloso que fuimos, y fuimos, venimos a decir, miren, estos son los errores que cometimos, por favor, reflexionen, piensen, interactúen para no volver a cometerlos. Este es el ABC de la construcción del conocimiento, donde las sucesivas generaciones de buena gente como somos nosotros, vamos aprendiendo una de otra. Y uno que ya dio la vuelta y está en el final, lo que viene a ofertar es esto. Por lo tanto, hacemos una pequeña presentación y después, como corresponde, nos matamos a preguntas hasta que se nos queme la sal. Cuando se quema la sal, nos vamos. ¿Está? Yo me llevo mi pedacito, después preguntar al profesor, no sé. Más, vine por el asadito aparte de ver. Primer tema, y fundamental. Nosotros, este ciclo largo del último espacio de nuestro gobierno de la causa nacional, tenemos que ser precisos cuando empieza.
Porque si somos precisos cuando empieza, también vamos a ser precisos en el diagnóstico económico de esta coyuntura y vamos a ser correctos en la táctica política que tenemos que implementar. Si uno presupone que este círculo virtuoso empezó el 25 de mayo del 2003, es un análisis. Si piensa que este círculo virtuoso empezó con el gobierno de Rodríguez Sá, es otro, así sea ya hace una semana, es otro el análisis quizás desde la táctica política que podamos entender y tener claro cuándo que tenemos que sacar a nuestros jugadores a la cancha. Por eso lo estoy diciendo con precisión. No es que lo estoy diciendo, cuando uno tiene claro cuándo empieza el ciclo, tiene claro cuáles fueron los jugadores y en qué secuencia lo fue jugando desde la causa nacional. Y esto genera los silencios cuando digo estas cosas que ustedes los empiezan a vivenciar. Y estos silencios implican que empezamos a reflexionar sobre temas que hace rato que no hablamos. Y esto es virtuoso. Si tocamos temas que hace rato que no hablamos, entonces estamos bien. Al margen de que acordemos o no acordemos, esta noche reflexionamos y avanzamos en el conocimiento. Entonces, el primer elemento, ¿cuándo empezó nuestro ciclo? Es muy interesante poner las fechas. ¿Y qué cada jugador que interactuó, qué rol cumplió? Y también nos preparamos para el porvenir. Segundo tema. Primer tema, cuando originamos. Segundo tema, y que me involucra. Nosotros somos un gobierno nacional y popular desde el 25 de mayo del 2003 sin ninguna duda. Es el día que Dualde le pasa la banda al presidente Kirchner. Pero la Secretaría de Comercio recién se crea 60 días vista de las Pascuas del 2006. O sea que estamos hablando yo pensé que eran 30 días, lo puse en el libro, pero después vi los decretos y es 60 días. 60 días después de las Pascuas, para abril del 2006, se vuelve a llamar Secretaría de Comercio, que es el único, Comercio Interior, que es el único pedido que le hago a Kirchner cuando me ofrece el cargo, que no existía. Se llamaba Secretario de Coordinación Técnica, no sé cuántas pavadas más, y nadie sabía lo que significaba. Pero mire, si vamos a hacer esto, se tiene que llamar Secretaría de Comercio Interior, que la había disuelto Cavallo porque sabía lo que hacía cuando disolvía la Secretaría de Comercio. 2006. No es que del 2003 al 2006 no fue un gobierno nacional y popular. Fue un gobierno nacional y popular y algo nos pasó del 2003 al 2006, que no fue necesario que existiera la Secretaría de Comercio y después crear la Secretaría de Comercio. La pregunta fue, ¿se creó la Secretaría de Comercio por nuestras virtudes o nuestros errores? Interrogante interesante. Que nosotros seamos capaces de transformar los defectos en virtud es un hecho extraordinario, sobre todo los peronistas. Pero no es lo mismo que pensemos que veníamos de un defecto y lo transformamos en virtud a pensar que no había defectos y que entonces tuvimos que crear la Secretaría de Comercio. Segunda reflexión. Tercera reflexión. Recién empezamos a administrar el comercio exterior en el 2012, 9 años después. Algo pasó en nuestro modelo de desarrollo que tuvimos que empezar a administrar el comercio exterior. No lo habíamos hecho, por lo tanto, instrumentalmente no era necesario. Si no lo hubiésemos hecho el 26 de mayo, hubiésemos creado la Secretaría de Comercio, la Subsecretaría de Interior y Exterior y administrar el comercio interior y el comercio exterior del primer día. Si eso tipifica un modelo nacional y popular. Pero está claro que no. Porque es evidente que nosotros expresamos un modelo nacional y popular desde el primer día de gobierno y sin embargo estos instrumentos menores los creamos 3 años después y 9 años después. Por lo tanto, lo instrumental no tipifica el núcleo duro del modelo. Entonces no tenemos que confundirnos. Cuando empezamos a confundir los instrumentos con los elementos ordenadores del modelo,
nos empezamos a desordenar en el modelo. No es que somos un modelo nacional y popular cuando estatizamos las AFP y JP. Yo lo he escuchado por ahí, pero esto es una tontería. Si las estatizamos en el 2009. Y como del 2003 al 2009, ¿qué fuimos? Hay que diferenciar con precisión lo instrumental de los elementos ordenadores profundos del modelo, y entonces empezamos a separar la paja del trigo y sabemos las cosas que tenemos que reproducir porque tipifican el modelo de desarrollo y aquellas que son meros instrumentos que pueden estar o no pueden no estar. Por ejemplo, la Secretaría de Comercio. Por ejemplo, la Administración del Comercio Interior o la Administración del Comercio Exterior. Y ahora hagamos un paréntesis y reflexionemos sobre algo que nos está pasando en el mundo y una cosa extraña. Esta cosa que uno no pensó que iba a volver a vivir. Primer elemento con el mundo. Nosotros confrontamos con el Fondo Monetario Internacional y ciertamente no nos pasó nada. Nosotros confrontábamos con el Fondo Monetario Internacional y Cristina se encontraba con Obama. Y esto es una realidad histórica. En la reelección de Cristina, Obama pide un aplauso para Cristina. Esto está en todos los medios. Cristina estaba con Bulgeroni, ¿cómo se llama el italiano? Bulgeroni no, es el petrolero que se nos murió. No, el italiano. Berlusconi. Cristina estaba sentadita con Berlusconi al lado, en el G20, entra Obama y dice Obama, un aplauso para la presidenta Cristina que acaba de conseguir su reelección, cosa que yo todavía no conseguí. Y el G20 la aplaude a Cristina. Nos dejan de aplaudir cuando nosotros empezamos a administrar el comercio exterior. Porque ahí nos peleamos, no con el Fondo Monetario Internacional, sino peleamos con la Organización Mundial de Comercio. Esto crea una posición y que tiene que ver con mi visión de lo que nos pasó en el gobierno, es muy importante que al menos lo tengan como una visión posible. Mientras nos peleamos con el fondo, pagamos la deuda y se fue y no vino más. El mundo, cuando nos peleamos con los flujos internacionales de comercio, ahí el mundo se nos puso en contra. ¿Cómo se manifiesta? En un juicio que nos hacen en Ginebra, Estados Unidos, Europa y Japón. O sea, el 60% del PBI mundial confronta contra la Argentina. Estaba claro cómo ese juicio iba a terminar antes de empezar. Pero también nos tiene que ordenar el razonamiento sobre cómo el mundo reacciona de acuerdo a los sectores que uno se está confrontando. Y esto también es una visión distinta. Y nos viene muy a cuento ahora, porque da resultas que lo que nosotros tuvimos que hacer allá en el 2012, la Administración del Comercio Exterior, teniendo claro que íbamos a confrontar con el mundo, y tomamos la decisión de hacerla porque priorizamos el trabajo argentino, y estaba claro que si nosotros no administrábamos el comercio exterior iba a pasar lo que ahora pasa. Iban a entrar productos importados mucho más baratos, y cuando uno compra productos importados no solo está comprando materia, está comprando materia con forma que la da el trabajo humano sobre esa materia que reemplaza el trabajo local. Entonces en ese producto hay un contenido de trabajo extranjero aplicado sobre esa materia que nosotros adquirimos y que finalmente me reemplaza el trabajo local. Y entonces, si no administrábamos el comercio exterior, estaba claro que iba a pasar lo que pasa ahora, que empezás a perder trabajo. La decisión políticamente correcta desde nuestra propia doctrina es: si tengo que defender un puesto de trabajo de un argentino y para eso me tengo que pelear con el mundo, me peleo con el mundo. Pero no es que no teníamos claro que venía una confrontación con el mundo, fue desde una decisión a priori ideológica, conceptual, que nos dijo: estamos en el gobierno, como dijo Perón, que es gobernar, crear trabajo. Por lo tanto, no podemos perder trabajo. Y si tenemos que administrar el comercio y peleando con el mundo, nos peleamos con el mundo.
La pregunta es, ¿por qué fue necesario pelearse con el mundo en el 2012 y no en el 2003? ¿Qué era lo que pasaba en el 2003 que no fue necesario pelearse con el mundo y que sí pasaba en el 2012, que mantener la tasa de desocupación donde lo teníamos o bajarla implicaba confrontar con el mundo? Y esto es muy claro. Hubo una modificación de los precios relativos de los productos nacionales contra los productos extranjeros. Algo pasó en el mundo que se modificaron los precios relativos. Pero esto también tiene una consecuencia tremenda. Porque que nosotros tenemos que hacer un modelo nacional y popular nos viene dado por nuestra propia concepción doctrinal ideológica. Que sea con orientación al consumo o con orientación a la producción, es un tema instrumental. Y lo que en algún momento puede estar bien, en otro momento puede estar mal. Quizás la relación de precios relativos de la producción local contra la producción extranjera permite en un momento hacer un modelo nacional y popular con orientación al consumo y perseverar en un modelo nacional y popular con orientación al consumo cuando los precios relativos van contra la producción local. Quizás lo que terminamos haciendo es premiar la producción extranjera o tener que cerrar la economía en un límite quizás inaceptable para la gobernabilidad del sistema. Y cuando digo inaceptable porque también por el otro vector decidimos tener elecciones cada 2 años. Y esto es lo que está en juego. ¿Qué pasó para que se modificaran los precios relativos vis-a-vis los argentinos frente al mundo? Y lo primero que pasó es que allá por el 2010 se empezó a expresar la tercera revolución en el modo de producción capitalista. Y cuando hablo de revolución, estoy hablando de revolución endógeno al modo de producción capitalista y caracterizado como una revolución al interior del modo de producción capitalista cuando un pueblo está en condiciones de abaratar enormemente sus costos primos, los costos primarios de producción. Y nosotros hemos transitado 3 grandes revoluciones al modo de producción capitalista, endógenas al modo de producción capitalista. La primera gran revolución, ustedes la han estudiado hasta cansancio, la revolución industrial. Y de eso no hay ninguna duda, y lo he dicho, es la virtud, la aptitud que tuvo un pueblo, en este caso el inglés, de transformar agua caliente en movimiento mecánico. Esto, que no es precisamente una facultad que se especialice en las disciplinas duras, no tengo ninguna duda que es un lío. ¿Quién de ustedes es capaz de transformarme el agua caliente en movimiento mecánico? Los ingleses lo hicieron, incluso de todos los profesores, ¿sabes? Por nuestra propia disciplina. Hace 100 y pico, 200 años, estuvieron en condiciones, siglo XVIII, de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Este es un salto de conocimiento extraordinario. ¿Qué implica en términos económicos? Que los ingleses están en condiciones de abaratar su producción. De abaratar su producción en un nivel tal que pueden navegar 14.000 kilómetros, 90 buques mercantes y 20 de guerra, según dice la canción, y tratar de venderle esos productos a un pueblo hermano. Y hasta ahora los compraba en algún lugar, porque está claro que ese pueblo hermano no lo fabricaba, porque si no, no los iba a comprar. O si lo fabricaba más caro. Y que seguramente esos productos los utilizaba y los compraba en pueblos hermanos, por el comercio internacional. Seguramente abastecidos por Brasil y por Argentina. Y después de navegar 14.000 kilómetros, 90 buques mercantes y 20 de guerra, quisieron navegar las aguas nuestras. Y el brigadier general, que por ustedes obviamente tienen un problema interno, y está claro porque estoy en Entre Ríos, decidió darle combate para que no navegaran las aguas nuestras. Y pusimos la atención en los 20 buques de guerra,
porque somos un pueblo occidental y en Occidente la historia se escribe de batalla en batalla. Pero quizá lo importante de esa flota que quería navegar el río Paraná, aguas al norte, no eran los 20 buques de guerra, sino los 90 mercantes. Y si eran los 90 mercantes, significaba que tenían productos más baratos que los que se fabricaban acá. Entonces se entiende que la orden de dar combate del brigadier general quizás es la primera orden de combate para defender el trabajo argentino. En términos militares, que nosotros pudiéramos ganar esa batalla, en términos de teoría económica, cuando uno da combate al que viene a vender mercadería, le está aumentando el costo de producción. Si yo aumento el costo de producción y para ir a vender tengo que entrar en combate para vender y para cobrar, ¿cuál es el costo de esa mercadería? Tiene infinito. No volvieron más. Desde el punto de vista de mi disciplina, la economía, el combate de la vuelta de obligado, en términos económicos, fue una decisión estratégica extraordinaria. No volvieron más con ese mercado. Y esto es muy importante, pero claro, estoy modificando lo que ustedes tienen como nivel de aprehensión, de conocimiento de la batalla de obligado. Ustedes le han enseñado correctamente la batalla de obligado sobre las doctrinas internacionales del derecho, sobre aquella teoría que dice que los ríos navegables al interior de los países son territorio internacional, como hoy es el Pacífico y el Atlántico. Y aquellos como nosotros que decíamos que los ríos navegables al interior de los países es territorio soberano. Y le pusimos a ese día la batalla de obligado, el día de la soberanía. La visión desde el derecho es correcta, la visión desde la economía también es correcta. Porque si en vez de poner la atención de los de guerra lo ponemos en los mercantes, y sé que los ingleses generaron una revolución industrial que me bajaron los costos primos y me vienen a vender mercadería, y lo que está en peligro son las industrias argentinas y los brasileños, le doy combate y resuelvo todo el problema. Y lo resolvimos. Pero si seguimos conmemorando el día de la batalla de obligado por la defensa del trabajo argentino y para eso entramos en combate, también es cierto lo que dice su santidad, que hoy podemos estar atravesando la Tercera Guerra Mundial, que no es una guerra religiosa, como él mismo lo dice, sino que es una guerra por intereses económicos, producto de que quizá hay pueblos que se quieren apropiar del trabajo de otro pueblo. De la misma manera que en la primera gran revolución del sistema capitalista, un pueblo se apropiaba del trabajo de otro pueblo a través de la venta de mercadería. Esta visión del combate de obligado modifica un poco y contextualiza lo que hoy está pasando en términos de la Tercera Guerra Mundial, en un antecedente histórico que no viene muy bien, es solamente reinterpretar los hechos objetivos que han pasado en nuestra historia. La segunda gran revolución es la revolución de los procesos. Ahí tuvieron que pasar más de 100 y pico de años. Y la revolución de los procesos, ustedes lo han estudiado, es Marlowe, Taylor y Henry Ford. Como dato, cuando Henry Ford adopta la noria a la fábrica de industria metalúrgica, la noria, hasta ese momento un auto se hacía con 96 horas hombre. Los europeos tardaban 96 horas hombre para terminar un auto. Después de Henry Ford tardan 16 horas hombre. La baja de costos primos es brutal. Cuando los europeos se dan cuenta, ya los norteamericanos internacionalizaron su producción automotriz. La segunda gran revolución, la revolución de los procesos, consecuencia. Las películas de Chaplin de tipo moderno, y eso ustedes son unos expertos y es parte de lo que están estudiando. Pero está claro que desde mi disciplina hay una segunda revolución porque hay una baja considerable de los costos primos. Y por lo tanto, cuando bajan los costos de producción de un producto, estoy en condiciones de bajar su precio de venta. Y me quedo con el mercado y el trabajo del que tiene que comprar. Y esto es una discusión que tenemos en el seno de los economistas y entre los países. La tercera gran revolución del sistema capitalista vuelve a pasar al interior del aparato productivo norteamericano. Y es algo que todavía estamos vivenciando y que sus consecuencias recién se están expresando. Y que es la revolución energética norteamericana. El único pueblo que no tenía que tener
energía abundante y barata para que el mundo siguiera razonablemente equilibrado, con la desigualdad espantosa que vemos, pero razonablemente funcionando, se rompió. Porque el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata la tiene. Y se llama revolución energética porque es el famoso shale gas y shale oil. ¿Esto qué implicó para la Argentina? Que cuando Galuccio negocia con Chevron el acuerdo por vaca muerta, firma un convenio donde le decimos a Chevron que cuando él meta el gas de vaca muerta en los ductos, los gasoductos, el sistema energético en sus distintas variantes le va a pagar a Chevron $7.50 el millón de BTU. Millón de BTU no tiene importancia, es la unidad de medida. Un kilo, un metro, un centímetro, millón de BTU. Que es como se mide el gas en energía calórica para homogeneizar el cuerpo. Es una unidad de medida, no tiene ninguna importancia. 7,50 el millón de BTU. Eso es público. Galuccio fue, se sacó una foto, fue el presidente de Chevron, fuimos, todos dijimos, vaca muerta. 7,50 el millón de BTU. En ese mismo momento, en Estados Unidos, ya se comercializaba ese mismo gas a 2,50. ¿Alguien puede pensar que vamos a tener el pollo más barato que Estados Unidos? Si tenemos 7,50 de arranque contra 2,50. Si todos sabemos que hay mucho más energía en el pollo que comemos que alimento balanceado. La energía es un elemento ordenador de los costos y del flujo de comercio en el mundo. El que tenga energía abundante y barata está en condiciones de imponer sus condiciones. Por eso cuando me preguntan, Moreno, ¿de qué es autocrítica? Entre otras cosas, el plan de negocio de YPF. Porque el plan de negocio de YPF nos generó un desorden en términos de productividad y competitividad vis a vis la producción argentina con el mundo, que parte de eso lo empezamos a transitar en nuestro gobierno. Por eso tuvimos que administrar el comercio exterior. Y está claro que quizás ustedes vinieron a escuchar otra cosa, pero yo vine a hablar de esto, y como soy el invitado, y necesito que así sea, porque en realidad necesito que mis jóvenes de la causa nacional sean muchísimo mejor que nosotros, que todos nosotros, que todos y todas nosotros. Y esto es lo que necesito. Y para que seamos mejores, al menos tiene que aparecer un elemento disruptivo desde los errores que cometimos. Porque el virtuosismo lo sabemos todos. No es que estamos acá para generar un espacio y decir, muchachos, ahora la toma de Bastilla. De ninguna manera, ya estoy viejo, esto es una tontería. Estamos en un ambiente académico, estamos en una facultad de una universidad y venimos a generar conocimiento. Y lo que venimos es a reflexionar también alrededor de los errores cometidos. Porque desde los errores cometidos es que ustedes van a ser los que no cometan errores y ahí vamos evolucionando. Y así es como los pueblos van construyendo su historia. Esa revolución energética generó una situación de desequilibrio a escala global que el mundo que nosotros conocimos ya no existe más. Por eso también la llamamos revolución, la revolución energética, la revolución industrial cambió el mundo, la revolución de los procesos cambió el mundo, dentro del modo de producción capitalista, la revolución energética también. Porque solamente hay un espacio geográfico, tecnológico y organizacional que está en condiciones de discutirle vis a vis a los norteamericanos, y son los europeos. La diferencia es que no tienen energía a ese precio. El que se la puede dar es Putin, pero hay que convencerlo a Putin de que le den energía barata. Y Putin contesta, ¿y cómo administro la cosa pública rusa si te bajo el precio de la energía? Tengo un problema fiscal enorme. Y en el medio discutimos Ucrania, discutimos Crimea y discutimos todo lo que tenemos que discutir. Movilización de las tropas, nos enteramos que hay un pedacito de Rusia que es frontera con Polonia y con Alemania. Hasta hace
4 meses atrás nadie se acordaba, hasta que vieron salir el portaaviones ese que echaba humo enfrente de las costas inglesas, que había un territorio ruso que no es frontera con Rusia, enclavado entre Polonia y Alemania. Y ahí movilizaron tropas, no, entre Polonia y los 3 países de Lituania y Estonia del otro lado. Y Rusia está, bueno, es un territorio de los rusos que no lo devolvieron desde la Segunda Guerra Mundial, ahí se quedaron porque es un puerto cuyas aguas no se congelan, y de ahí salió un portaaviones echando humo, que vieron con toda la flota que tiene que cuidar un portaaviones, y que pasó por el Canal de la Mancha. Previó el ministro de Defensa ruso decirle al ministro de Defensa inglés: no te aflijas, vamos a pasar a 30 kilómetros de tu costa, una flota nuestra, pero no nos vamos a parar, seguimos, vamos a pasar por el estrecho de Gibraltar y vamos para Siria. ¿Se acuerdan de esa foto hace poquito? Imagínense ustedes ser el ministro de Defensa inglés, que le tiene que creer a los rusos, pasó una flota con armamento nuclear. No es que no hay armamento nuclear ahí, Un misil que sale de ese enclave tarda 13 minutos en llegar a Londres. En 13 minutos ya debe hacer más tiempo que estoy hablando. ¿Está bien? O sea, no hay ninguna posibilidad. Esto es lo que estamos atravesando ahora. Claro, esa discusión se da porque no hay ninguna posibilidad que la Volkswagen tenga la energía a $2.50 el millón de BTU. Si Volkswagen no tiene la energía, ese valor, para venderle autos a los norteamericanos, tiene que hacer trampa. Hizo trampa. Los norteamericanos lo encontraron, le metieron una multa. Pero el problema no es la multa. El problema es que no le pueden vender más autos. Entonces echaron 10.000 tipos de la industria automotriz alemana. 10.000 tipos son todos los que trabajan en la Argentina en la industria automotriz, directos. Para los alemanes es un tema menor. Trabajan 240.000 tipos. Si siguen vendiendo autos, porque no van a pensar que 240.000 tipos en la industria automotriz alemana trabajan para el mercado interno. El nivel de exportación de la industria automotriz alemana es fantástica, de una manera tal que cuando Volkswagen no le puede vender más esos modelos que le vendían los norteamericanos porque contaminaban la casa común, como le llama su santidad, tienen que echar 10.000 tipos. En términos de proporciones, son todos nuestros trabajadores en la industria automotriz directa. Para que empecemos a poner proporciones de lo que estamos hablando. ¿Qué decidió el CEO alemán de Volkswagen? Hacer trampa. Truchó el soft. El soft del auto se enteraba cuando le iban a hacer una auditoría de emisión de gases, por esas cosas que tienen los alemanes. El soft del auto sabía, y entonces modificaba el régimen de funcionamiento del motor, una cosa extraordinaria. Ahora, ustedes imagínense que si para venderle un bulón o las alfombras de un auto tardan 2 años un proveedor, imagínense para un soft. O sea que fue una mentira orgánica, como diría Gramsci, de Volkswagen. No que se equivocó, no que se equivocó el CEO y cometió un error, muchachos. Pero la decisión es: ¿hago trampa para no echar gente o no hago trampa y echo gente? ¿Qué hace? ¿Entro en combate para defender mi puesto de trabajo o no entro en combate? Esta es la decisión de Putin. ¿De qué otro lugar puede sacar energía barata a Europa? Y es obvio, del Medio Oriente. Siempre que reine la paz, para que podamos sacar la energía y venderla. El combate impide eso. Por lo tanto, la bomba en el gasoducto de los argelinos, que alguna vez explotó y nadie sabía por qué, porque fue una bomba en el medio del desierto, o la existencia de litio, como se llame, está en este esquema. Cuando hay convulsión, no hay aparato productivo, ni siquiera extractivo. A Putin le interesa que Siria le venda gas barato a Europa, y es obvio que no. Por lo tanto, cuando Putin llega a Siria, ¿es para pacificar? A Estados Unidos le sirve que Siria le venda gas barato, porque es el que lo tiene y el que está más cerca. ¿A Europa? No, porque tiene que
todavía utilizar su ventaja competitiva, que cuanto más tiempo tenga gas barato, más mercado yo puedo, más empleo destruyo, más empleo yo construyo. La tasa de desocupación norteamericana está en el mínimo histórico. Y la tasa de desocupación de algunos países europeos desde la Segunda Guerra Mundial están en un máximo histórico. O sea que la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué el pueblo trabaja y que el pueblo no trabaja? Parece que se está empezando a expresar. El Papa dice cuotas. Y esto es bien interesante. Ninguna de las dos potencias va a ir a Medio Oriente a pacificar. Ni ahora, ni por el próximo lustro. Y esto es lo que estamos viendo. Terminamos con el ISI, va a aparecer otra historia, porque lo que no puede brotar es la energía barata. Porque convengamos que los europeos tienen tecnología, son un pueblo organizado, pero no tienen energía. Los norteamericanos tienen organización, tecnología y ahora energía. Se pone en discusión el proceso chino y se pone en discusión el proceso chino. Resulta que hay una variación del modelo de desarrollo chino y ahora en vez de ser basado en exportaciones es basado en mercado interno. Es interesante, todavía tienen para aguantar, pero vamos a ver cómo. Porque del otro lado le empiezan a discutir a los chinos el mar de China. Ellos lo llaman mar de China y nosotros lo llamamos mar no sé cuánto. Y ahí los chinos hicieron unas islas y dicen, si hay islas, el mar es mío. Los norteamericanos le dicen, ni te atrevas a ir a esas islas, porque eso es una luchada que voy. Y esta es la discusión que están teniendo por ahí. Más algunas cositas más con Corea del Norte. Esto es el mundo que nosotros estamos transitando, que lo empezamos a ver nítidamente en el 2011 y que hasta el 2011 estuvimos muy confundidos. Nosotros siempre tuvimos una caracterización correcta de lo que pasaba en el mundo. Es muy difícil administrar la cosa pública atendiendo al bien común si no hay una correcta caracterización de lo que está pasando en el mundo. No es lo mismo pensar que el mundo es multipolar que el mundo es unipolar. ¿Alguna duda de esto? Piensen, la Argentina pre-Segunda Guerra Mundial, lo que tenían que tomar la decisión de quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. El marco de alianzas cambia totalmente si el origen de la decisión es el interés nacional. Si la decisión es ideológica, es otra cuestión. Por ejemplo, me termina pasando que sectores progresistas de mi propia fuerza política querían que ganara Obama y la Clinton. Le aclaro que en nuestro gobierno también había sectores que querían que ganara McCain. En nuestro gobierno, McCain fue el primero de confrontó con Obama. Decía, no, desde el interés nacional mejor los republicanos y no los demócratas. Claro que esto genera una conmoción, pero en nuestro gobierno había sectores que decían, no. Con los republicanos, sobre todo cuando uno les cuenta, miren que Braden, el famoso Braden Perón, Braden era de los sectores progresistas del Partido Demócrata. Era casi un marxista. Uno supone que en la antinomia Braden-Perón, esto es muy gracioso, en la antinomia Braden-Perón, cuando uno pregunta a los alumnos, no, ese Braden era republicano. No, mirá, era de casi el ala marxista. Por eso lo habían mandado para acá y por eso pudo hacer la Unión Democrática con los sectores marxistas. Lo otro que uno pregunta es, muchachos, ¿quiénes piensan que hicieron las juntas en la Argentina? La de grano, la de carne, eso no, la hizo Perón. La Junta Nacional de Grano, ¿quién la hizo? ¿La hizo Perón? No la hizo Perón. La hizo el abuelo de este que tenemos ahora que se llama Pinedo, el del Senado. El abuelo de este, en el plan Pinedo, fue el ministro de Economía de la primera dictadura, la de Uriburu. El mundo en crisis no compra cereales. Los oligarcas saben lo que hay que hacer con el Estado, no como nosotros que aprendemos. Saben lo que hay que hacer con el Estado. Aparte de hacer el chau, el cancha de golf, el Colón y todo un montón de cosas, hicieron la Junta para comprarse su propia cosecha. Esto
esto caracteriza distinto lo que pasa en este gobierno. No es lo mismo caracterizarlo de una manera media extraña, llena de esdrújula, decir, mirá, este es Blanco Villegas. Entonces, cuidadito que no viene por el Estado. Porque él quiere el Estado para sus intereses, porque ellos son la patria. Los intereses de la oligarquía y de la patria, hay una simbiosis. Si no hablen con algún oligarca. Lo que pasa es que en Entre Ríos no hay oligarca. Pueden poner el presidente de la rural, pero no es un oligarca, no es un oligarca. Lo pone, se junta el consejo de ancianos y dice, ¿a qué ponemos? A un tambero. Imagínense si un tambero, cuando lo pusieron a Volpio Cati, va a ser la expresión de la rancia oligarquía argentina, por favor. Y después se junta el consejo de ancianos y lo pone a este. No, no. Las 1000 familias son las 1000 familias de verdad de la zona núcleo. Y la zona núcleo es la zona núcleo. Y eso es. Y este es Blanco Villegas, no es Macri. Porque si es Macri, es un tanito vivo. ¿Qué hace? Y me quedo con la obra pública, el negocio por acá, tengo que poner 2 bolsas de cemento y pongo 1,5. Las cositas que uno, en vez de poner hierro del 8, pongo del 6, y hago esas cositas, total, esto no se cae, qué sé yo. Si es un oligarca, es otra cosa. Si es neoliberal, vengo a ajustar el Estado, porque tengo que meterme con el déficit fiscal. Si soy un oligarca, me meto con el precio de la comida. Y no me molesta duplicar el déficit fiscal. Bueno, las caracterizaciones hacen al diseño político. Dijimos, Mauricio Macri, no, Blanco Villegas. Lo crió la mamá, no el papá. No es que el papá lo llevaba a la escuela. La mamá lo llevaba a la escuela. Y el mandato que tiene es solucionar el tema del campo de las 1000 familias. No el del pollo, el cerdo, la yerba, el limón, el azúcar, la pera, la manzana, no. Eso no es campo. El campo es campo, es la sociedad rural de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el esquema de Palermo. El diagnóstico económico quizás nos lleve a una correcta táctica política. Y tener claro cuándo comenzó nuestro proceso nos lleva también a saber cuál puede ser uno de los fines de este proceso y qué jugadores tenemos que sacar en la secuencia que corresponde. Porque si sacamos los jugadores antes de tiempo, por ahí la hora me los come. Y tengo un problema muy serio. Porque que un dirigente político hable y la gente se calle no es un tema menor. Eso significa que se le escuche y puede conducir. No hay tantos. Por lo tanto hay que jugarlos en los momentos que hay que jugarlos y en las piezas en el momento correcto. Nadie hace peón 4 rey y saca a la dama para los que juegan ajedrez. Salvo que del otro lado haya un infante. Y nadie va a pensar que del otro lado hay un infante. Entonces, la táctica política también es muy importante si la hacemos adecuada al diagnóstico económico, que no es el único, pero soy el invitado y soy economista. Entonces, hoy hay un sesgo economicista en la charla, me invitaron para esto. Así que yo sé que la primera crítica es, espera, usted está haciendo un análisis económico. Sí, me invitaron a un economista. Fundamental, entonces, mi ordenamiento intelectual parte de mi disciplina. Y digo, miren, aporto a la construcción del debate colectivo un análisis económico que conjunto con el resto de los vectores va a ser la totalidad. Y tengo claro que acá hay un desvío economicista. Pero a veces ordena la economía y permite generar diagnósticos políticos acertados y tácticas políticas más acertadas aún. Y a veces los diagnósticos cerrados llevan a tácticas políticas cerradas. No vamos a hacer un curso de economía, pero quizás el tema del endeudamiento o no endeudamiento no es el tema clave, porque cuanto más endeudamiento haya, más se deteriora el tipo de cambio y más entra en contradicción los propios intereses de este gobierno con su clase, para hablar en términos de origen. Por eso los oligarcas le están pidiendo una devaluación. Si hubiésemos tenido el certero diagnóstico económico, quizás no dividíamos el bloque innecesariamente y nos evitábamos
adjetivos calificativos innecesarios como el de traidor, porque yo soy de una generación, junto con el compañero y el compañero, donde el traidor tenía una sola pena. Para la traición hay una sola pena. Y ninguno de nosotros está, y ese de barba también, no hay ninguno dispuesto a ejecutar la pena que corresponde a la traición. Si no vamos a ejecutar la pena, entonces no utilicemos el adjetivo. Innecesariamente. Nosotros, 2 años después de que estaba objetivada la revolución industrial, la revolución energética, nos dimos cuenta que tenía impacto. ¿Por qué? ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué habíamos tenido análisis tan certeros de lo que pasaba en el mundo y de repente nos equivocamos? Nos confundió la crisis sistémica del 2008, donde los liberales y los marxistas nos quisieron explicar. ¿Por qué digo esto? Porque este era el diagnóstico de CNN en español y de Telesur. Yo en esa época tenía DirecTV, después me peleé, y era un zapping. CNN en español y Telesur. Los dos tenían el mismo diagnóstico. ¿Qué era? Que los banqueros, por haber trabajado de banquero, le habían prestado plata a los pobres norteamericanos, pero se le había ido la mano, porque aparte de pobres eran negros, y entonces una combinación espantosa, y los negros pobres norteamericanos, por ser negros y por ser pobres, no sé por qué más, o cuál era la causa más determinante, si negro o pobre, no pagaron la cuota del hipoteca. El buen banquero le dio la plata, compraron su casa, y después estos negros no pagaron la cuota. Y colapsó el sistema capitalista, una estupidez. Como explicación, el famoso riesgo moral. Vayan a todos los diarios de la época y van a encontrar esto. Nosotros teníamos claro que no era eso, fue Cristina y lo explicó en el mundo, pero en la Argentina nadie nos dio ni chico de pelota y le dijimos, lo que pasa en el mundo es lo que le pasó a la Argentina en el 2001. El vector especulativo rentístico se impone sobre el vector de producción y desarrollo en la matriz productiva y esto termina mal. Cuando vos valorizás tu dinero en el circuito del dinero y no está correspondido en el vector de los bienes y servicios, eso ajusta de alguna manera. No puede haber más medios de pago que bienes y servicios a disposición de comprar. Nos pasó en el 2001, sí, muy fácil. ¿Cómo lo decía el peronismo? Que el gerente financiero era más importante que el gerente de producción. ¿Está pasando eso ahora? Está pasando eso ahora. Miren qué cosa. No vuelve a pasar. Si ya terminó mal una vez, termina mal otra vez. Esto se sabe. Si termina mal, también tenemos que tener una táctica y jugar las piezas cuando las tenemos que jugar. Porque después se me aparece otro concepto, que es el concepto de anomia. Con 60 kilómetros de diferencia, un pueblo desarrolló la administración de sus negocios y creó la economía, y otro pueblo que le cortó la cabeza a Dios, en este caso el inglés, y el otro pueblo, el francés, que le cortó la cabeza a Dios, porque no eran de la causa de los Austrias, ¿no? Eran de la casa de los Borbones, los Luises, y decían el poder me lo da Dios, por lo tanto yo soy Dios. Los Austrias decían el poder me lo da el pueblo. Los Austrias, los Carlos, no los Luises, por eso los cabildos, dicen el poder lo tengo yo, porque Dios se lo dio al pueblo y el pueblo me lo da a mí. Los Borbones dicen Dios me dio el poder a mí, el pueblo. Son dos visiones que no son menores. Cuando los franceses le cortan la cabeza a Luis, se la cortan a Dios. Y ahí inventan la sociología porque tienen un lío bárbaro para administrar la sociedad. Ahí aparece Durkheim, que ustedes lo habrán estudiado. Con el concepto de anomia, que es un concepto muy complicado. Ahí nos lleva el concepto de empoderar. Es muy divertido. Nosotros venimos de la escuela de los Austrias. El poder viene del pueblo. Me viene al funcionario. No al revés. ¿Qué dijo Perón? Que los funcionarios son esclavos del pueblo libre, de la casa de los Austrias. Le dio una vuelta de tuerca más. Ni siquiera dijo que los funcionarios son libres. El pueblo es libre. Los funcionarios esclavos. Si en la vuelta ustedes son más peronistas que nosotros, ninguno de ustedes va a usar la lapicera para solucionar su tema. Porque como son esclavos del pueblo libre, solo usan la lapicera para el bien común.
Con lo cual resolvemos estos temas que ahora tenemos. Y que ciertamente los tenemos. Por falta de doctrina, no por exceso de doctrina. Por lo tanto, necesito que vuelvan más peronistas. Ahí tengo un debate con carta abierta. Tengo que reconocer, carta abierta y otra cosa. Tenemos una reflexión al interior de nuestra fuerza con la socialdemocracia. No es casualidad que Verbitsky lo denigre al Papa, porque son dos modelos de organización de la sociedad distintos. Uno, valorando los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. El otro, con los vectores internacionales de la globalización. Finalmente, la socialdemocracia residual tiene un modelo globalizador. No es casualidad que los sectores progresistas de nuestra fuerza querían que ganara la Clinton. Y resulta que también Macri quería que ganara la Clinton. Y si Macri quiere que gane la Clinton, los que no somos oligarcas, ¿qué vamos a querer que gane? No es necesario hacer. Ahora resulta que la Clinton era la que prohijaba el Tratado del Pacífico, con una contradicción con los chinos, porque los chinos querían que todos los países cuyas costas son bañadas por el Océano Pacífico hagan parte del Tratado del Pacífico, y los norteamericanos decían, algunos sí y otros no. Pero esa era la única contradicción. La primera voz que se levantó contra los tratados de libre comercio, obviamente en términos de política instrumental, fuimos nosotros. 2012, cuando administramos el comercio exterior. Cuando administramos el comercio exterior nos peleamos con la OMC, porque si el mundo nos copia, se termina la OMC. Se terminan los tratados de libre comercio. Porque el tratado de libre comercio implica que yo no hago nada parecido a la selección argentina cuando atacaba a Venezuela. No hacemos nada y lo dejamos pasar. Entonces, si no administras el comercio exterior, dejas pasar. Si administras el comercio exterior, no dejas pasar. Pero te peleas con la OMC, que es la estructura que con sus más y con sus menos consolida el mundo después del consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, y ordena el consenso de Washington, y los dos vectores que venían de la Segunda Guerra Mundial, uno se llamaba GATT y después se transforma en OMC, Banco Mundial y Fondo Monetario, entran en valor, se ponen en valor. Consenso de Washington, fin de la historia. Esto solo sabemos, un mundo a una sola velocidad. Y el que no entiende esa única velocidad está fuera del mundo. Esto fue muy simple. De 90 para acá, decálogo de consenso de Washington, los gobiernos funcionan todo parecido. Y eso se terminó. A nosotros nos tocó gobernar con el consenso de Washington. La OMC ordenaba. Y la Administración de Comercio era el elemento que impedía en un país, Argentina, que los flujos internacionales de comercio circularan. En términos prácticos, Argentina, en términos conceptuales, el Papa. ¿Cuándo? Cuando les habló a los movimientos populares en Bolivia, cuando dijo tierra, techo y trabajo. No fue lo más importante. Lo más importante dijo: quiero un modelo de desarrollo que sea justo, inclusivo y sustentable. Las consecuencias, tierra, techo y trabajo. Y cuidado, que ahora nos vienen con estos acuerdos de libre comercio. Lean el Papa, cuando le habla a los movimientos populares, cuando dice que sepa rezar, que rece, y el que no, que piense bien. Una cosa impresionante, por lo tanto. En vez de enseñarte a rezar, te dice, aunque sea, pensá bien en mí. Increíble. Imagínense tener, pero es nuestro. Por eso puede hacer estas cosas increíbles. Es nuestro. Entonces, claro, porque le dice, y el que no sepa rezar, no le enseño a rezar. Le dice, piensa en mí bien. Eso fue cuando los que sepan rezar, recen por mí, que lo preciso, porque están las fuerzas del mal dando vuelta por ahí, ya gobernaban los que. Y ahora dice, los que no sepan rezar, no es que le voy a enseñar, piensen bien en mí y yo los entiendo igual. Pero dice, cuidado con los acuerdos de libre comercio. Esos acuerdos de libre comercio lo quería hacer la Clinton, porque el ABC de la campaña de la Clinton era el Acuerdo del Pacífico. Y ahí apareció alguien que no tenía que aparecer,
son estos famosos cisnes negros, pero en la política apareció Trump. Y Trump se plantea la defensa del trabajo norteamericano con la Administración de Comercio Exterior. Esto es una cosa extraordinaria. Yo cómo no lo voy a empezar a seguir a Trump a ver lo que dice, si era reivindicación histórica, en lo personal y en lo político. Lo que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro. Claro, esto genera al interior de nuestra fuerza un desorden muy grande, porque el 90 y pico % de la fuerza quería que ganara la Clinton, y venía con todo eso explicitado de que la Clinton tenía que ganar. Pero el tipo empieza a decir que va a administrar el comercio exterior, y es extraordinario, porque es lo que habíamos hecho nosotros. Y en la administración del comercio exterior, después que gana, cuando no podía ganar, lo primero que hace es sacar a Estados Unidos del Tratado del Pacífico. Y el que ahora empuja el Tratado del Pacífico es el Partido Comunista Chino. Y los acuerdos comerciales lo que hacen es homogeneizar el salario a la baja. ¿Qué es lo que está pasando? Y resulta que Trump llama a la renegociación del NAFTA y le pone como exigencia a los mexicanos, si quieren continuar en el NAFTA, que suban los salarios en México. Es una cosa extraordinaria lo que está pasando. El Partido Comunista dice que hay que homogeneizar para abajo, y Trump le dice a los mexicanos, les hago el muro, porque no lo quiero, porque son negros, todas las cosas que dicen, pero aparte suban los salarios, che, déjense de joder, si no, no vamos. Una cosa extraordinaria. Esto es al revés. ¿Cómo termina esto? Que uno de los partidos trotskistas de la Cuarta Internacional, al menos en la ciudad de Buenos Aires, me pide un seminario de economía. Viene el presidente del partido y me dice, mire, yo soy de la Cuarta Internacional, estoy siguiendo su tesis y tengo un problema, eso no es científico, pero está pasando. Y esto es muy similar a cuando los generales austríacos se encontraban después de cada derrota y decían, Napoleón nos gana, pero no es científico. Y Napoleón se enteró. Mientras tenía cañones que no funcionaban y la caballería iba por los austríacos. Y acá pasa lo mismo. Entonces vamos a hacer un seminario de economía. Y yo lo decía con una sola condición, de que ustedes tengan la cabeza abierta para ver si van a ser el ala izquierda del peronismo. Están en ese debate. Imagínense, desde la Cuarta Internacional al peronismo sin solución de continuidad, es una cosa fantástica. Se está poniendo en una situación muy particular, porque vuelven a brotar los vectores nacionales como ordenadores de los modelos de desarrollo. Entonces el interés nacional y el hecho popular. Eso es bueno, muy bueno. ¿Alcanza o no alcanza? Porque las Europas ya enseñaron que la confrontación de dos modelos nacionales nos puede llevar a 60 millones de muertos. Y ahí vuelve a aparecer el Papa y vuelve a aparecer el peronismo. El Papa pidiendo la paz y el peronismo porque somos la única doctrina que, aparte de poner en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo, le decimos a los pueblos del mundo que se tienen que amar entre sí, porque la nuestra es una doctrina de amor y paz, aunque no parezca el diente, pero es una doctrina de amor y paz. Nos cuesta, pero es una doctrina de amor y paz. Como somos una doctrina de amor y paz, le pido humildemente al gobierno que no incentive esa marcha del 16 de septiembre, porque ese es el día de la revolución fusiladora. Nos hace daño. Entonces, ustedes tienen otro día, pero si tienen derecho a hacerlo, pero un 16 de septiembre, muchachos, tengan un poco de... ordenen un poco a dónde quieren llegar. No sé, pero yo creo que van a escuchar, vamos a ver lo que pasa. Pero somos una doctrina de amor y paz. Nosotros enseñamos que cada pueblo tiene que encontrar su velocidad de desarrollo, esto es crecimiento más inclusión, su velocidad de desarrollo. Tenemos que ser respetuosos de las distintas velocidades de desarrollo de cada pueblo, y a su vez le decimos que nunca puede ser un pueblo el responsable de que otro pueblo no se desarrolle si aprendemos que la mejor manera de construir una sociedad es como nos enseñó en general en la comunidad organizada. Y en la comunidad organizada resulta que Perón
plantea muy claro lo que es el rol del Estado. Miren, en el peronismo, y esto lo tengo que reconocer, hay elementos sobre la ecología, hay elementos sobre cómo criar la familia, hay cómo tiene que funcionar la sociedad, hay. Sobre el matrimonio igualitario, no. Entonces es necesario que vengan nuestros intelectuales orgánicos y construyan. Y esto es lo que hicimos en nuestro gobierno. Ahora, sobre el rol del Estado, yo diría que en el peronismo está casi escrito todo. Está todo claro. No es necesario en el peronismo debatir sobre el rol del Estado. Nunca. Esto está escrito. No hay que leer y se sabe lo que tenemos que hacer con el Estado. No es que tenemos que discutir el rol del Estado. Está escrito. No solo está escrito, sino que lo ejecutamos. Perón, sí. Sucesivo gobierno peronista, sí. El nuestro, sin duda. ¿Qué dijimos nosotros sobre el rol del Estado? Que el Estado tenía que recaudar más de lo que gastaba. Entonces tuvimos superávit fiscal. ¿Gobernamos con superávit fiscal? A diferencia de este salvaje que duplicó el déficit fiscal, sí. La etapa más virtuosa de nuestro modelo de desarrollo fue con superávit fiscal. Hasta el 2010. Y un bruto superávit fiscal. Acuérdense que venían los gobernadores a hablar con Kirchner y le decía, Kirchner tenía al lado una bolsa llena de plata. Y le digo, che, tirame unos más, no tengo. Pero es que no, esto vos pensás que era la posverdad. No, no es mentira. No está, no está. Cuando uno tiene superávit fiscal, ¿cómo gobernamos nosotros durante los mejores 7 años de nuestro modelo de desarrollo? Significa que recaudamos más de lo que gastamos. Si recaudamos más de lo que gastamos, le dejamos al sector privado que sea la locomotora del desarrollo. Vuelvo, ponemos la ecuación macroeconómica básica, que el profesor ya lo debe haber puesto, ponemos T, que son impuestos, ponemos G, que es el gasto público, hacemos los pases algebraicos, que son tercer año de la secundaria, y nos damos cuenta al final de la ecuación macroeconómica básica que si el Estado recauda más de lo que gasta y la economía crece, es porque el que gasta, sería inversión, más que el ahorro, es el sector privado. Y esa es la economía peronista. El sector privado se desarrolla porque es el que genera los correctos incentivos al interior de la economía. Si este debate fuera en los 70, el tema de los incentivos estaría a la orden del día. Que la medalla al mejor trabajador de Stalin, que el hombre nuevo de Guevara, pero muchachos, estamos en el 2017. Ya está. Y entonces el sistema capitalista es una porquería distribuyendo, pero resolvió correctamente el tema de los incentivos. Nosotros, y el peronismo esto lo entiende, por eso no avanza sobre el derecho de propiedad y sí avanza sobre la distribución, no sobre el stock, sino sobre el flujo. Y decimos, ustedes, que son los que asignan correctamente, si hacen la cosa bien, el país crece. No se aplica que yo voy a recaudar más de lo que gasto, por lo tanto les queda a ustedes ser la locomotora. ¿Fue así la economía? ¿Fue así la economía? Nosotros inventamos el concepto de superávit gemelo. El concepto técnico es de déficit gemelo. Déficit fiscal y déficit comercial. Este salvaje tiene déficit fiscal y déficit comercial. ¿Qué teníamos nosotros? Superávit comercial y superávit fiscal. Pero sobre todo superávit fiscal. Entonces el rol del Estado, cuando Kirchner y Cristina administraron con superávit fiscal, está clarito, no hay nada que tenemos que discutir. Al menos desde la doctrina peronista. Fue virtuoso nuestro modelo, fue virtuoso. Bajamos la pobreza, la desocupación, reindustrializamos el país, hicimos todo lo que hicimos, lo que el compañero contó, con superávit fiscal, no con déficit fiscal. No sé por qué en algún momento nos confundimos. Y este es el ABC del peronismo. Porque en realidad el sector dinámico es el sector privado. ¿Quién es el perjudicado en este experimento oligárquico? El sector privado. En el Estado me sacaron los nuestros y pusieron los de ellos. Pero bueno, eso es algo que el que gana tiene derecho.
poquito más, poquito menos, pero tiene derecho. No hay baja de empleo público. El sector privado la está pasando horriblemente mal. Toda la tasa de desocupación al alza es del sector privado. ¿Cuál es nuestra táctica política? Defender al sector privado, que es el que está siendo agredido. ¿Cómo sabemos que está siendo agredido? Porque no hay ninguna empresa rentable salvo trigo, maíz y soja en la zona núcleo y aguito de vacas. Entonces, nuestra acción política va dirigida al sector privado. Y le tenemos que decir al sector privado: vos vas a ser el sujeto de nuestro modelo de desarrollo. Y por lo tanto vamos a tener un modelo virtuoso que va a ser con superávit fiscal. Como hizo Kirchner, como hizo Perón. ¿Y qué nos pasó con el superávit fiscal? Y lo tuvimos que defender a morir, porque la revolución energética norteamericana abarató los precios de las manufacturas y después de los commodities. Llegamos a tener la soja a 6.50 y ahora está a 300 y chirola. Llegamos a tener el trigo a 400 y pico y ahora está a 170. Y lo mismo el maíz. No es que es lo mismo tener la soja a 6.50 que a 300, muchachos. 300 y chirola. El trigo a 400 que a 170. Los precios se me cayeron. Cuando los precios se me caen, es el momento de variar de un modelo nacional y popular con orientación al consumo a un modelo nacional y popular con orientación a la producción. ¿Lo pensó el gobierno? Lo pensó el gobierno. ¿Lo implementamos? Sí. ¿Cuánto tiempo? 8 horas. A las 8 horas no nos dio la política. 8 horas duró. ¿Teníamos claro que nos estaba pasando eso? Lo teníamos muy claro. ¿Es la primera vez que le pasa al peronismo? No, la segunda. ¿Cuándo pasó la vez anterior? Con Perón. Cuando se recupera el aparato productivo europeo, la producción europea pasa a estar, sobre todo la manufacturera, más barata que la nuestra. Y ahí Perón empieza a tener problemas del sector externo. Perón le busca una solución, es el modelo del 52. Y termina desde nuestra doctrina en el primer congreso de la productividad y el bienestar general. Que eso ustedes no lo han estudiado, no hay ninguna duda. Yo, para encontrar las conclusiones de ese congreso, cuando nos empezamos a dar cuenta que estábamos en la misma situación, me costó 2 años. Ahora sí lo tienen, lo subimos a internet, está por todos lados. Porque necesito que el peronismo discuta eso. Ahora, hasta que yo no voy hablando del primer congreso de la productividad y bienestar general, es un título que nadie sabe lo que se discutió. ¿Qué se discutió? Y este mismo problema, que empezábamos a estar caros. Y nosotros empezamos a estar caros. Porque el mundo abarató costos. ¿Por qué abarató costos? Porque ya lo explicamos de la revolución energética norteamericana y todos los productos son más energointensivos que mano de obra intensiva. Y un auto tiene mucha más energía y un litro de leche y un pollo que mano de obra. Aunque regale la mano de obra, si no tengo energía a precios competitivos, no tengo la posibilidad de tener un litro de leche barato. Porque la empresa de logística más grande de la Argentina es la Serenísima, que tiene la excusa de traer y llevar leche, pero que su costo central es el gasoil. Y si Galucho me lo sube de precio y me pone el gasoil casi el más caro del mundo, no tengo manera de tener leche barata. Y si no tengo leche barata, el salario del trabajador se me deteriora y mi pueblo sufre. Y el plan de negocio de Aranguren para YPF es exactamente el mismo que el de Galucho, porque lo hicieron juntos. Y si no lo digo acá, ¿dónde lo digo? En la televisión. Pero acá me gusta más, porque me prestan más atención los mismos, en la televisión no sé. Lo hicieron en el club, y esa fue una discusión al interior del gobierno. Pero si ese es un problema, también es la solución. Y también me viene la táctica política, porque para tener un modelo de desarrollo permanente y sustentable y que se autogenere, tengo 2 vectores de competitividad en el aparato productivo argentino: la energía y los alimentos. Para tener los alimentos en precios razonables me tengo que pelear con la sociedad rural, no con los grupos concentrados que hacen una distribución del ingreso, pero nadie entiende nada. Con todas esas esdrújulas, ¿cómo quieren que no vote si no se entiende? Es un lío bárbaro. Si hablamos clarito, no se entiende. Si no hablamos clarito, es un lío bárbaro. Para bajar el precio de los alimentos, o la relación entre alimentos y salario,
me tengo que pelear con los oligarcas por la relación que hay de la doble renta entre el alquiler de la tierra, que se le alquila al productor, y que el precio de los alimentos tiene que darme la rentabilidad del productor más el alquiler de la tierra. Con una situación muy particular que tengo en la Argentina, donde la expansión de la frontera agrícola, al revés de lo que pasa en Estados Unidos, me va de tierra más productivas a menos productivas. En Estados Unidos fue exactamente al revés. Otro virtuosismo de Dios. La conquista del oeste me fue a mejores tierras que las que tenía. Acá, cuando yo me voy al oeste, me voy a peores tierras. Si el precio me lo define la última unidad, por la teoría marginal que entra en producción, ese precio me genera una renta extraordinaria en la tierra de mejor calidad. Si no entendieron nada de esto, mi amigo se los explica en la clase que viene. Pero esto genera la famosa renta agraria de los dueños de la tierra. Por eso pueden vivir de rentas. Y este es un problema, porque me va el costo de los alimentos. Por eso la contradicción con la oligarquía, como dirían los bromistas, es antagónica y de primera clase. Pero también tengo un problema con el precio de la energía, porque no puedo tener la energía al precio que la tengo hoy. Y ahí tengo otro conflicto que tengo que resolver. Si resuelvo esos dos temas, puedo encarar un modelo de desarrollo permanente y sustentable. Pero en el medio tengo una discusión política de la gran flauta. Tengo que tomar el poder para resolver el tema con la oligarquía. Y ustedes me tienen que contar cómo le explico a los patagónicos que tenemos que tener energía barata. Cuando digo a los patagónicos, a todos los patagónicos, que hacen parte de la patria. ¿Cómo hago para tener energía barata para poder bajar el precio de la leche? Ya se me está yendo gente, así que aquí terminando. Entonces, esto me define a mí la táctica política. Y voy paso a paso. Cuando uno dice todos contra la oligarquía, es porque nunca tomamos el poder. El gobierno sí, el poder no. El gobierno sí, el poder nunca. Siempre lo tuvieron ellos. Esta es la primera vez que tenemos el desafío de volver al gobierno y volver al poder. La organización popular es fundamental para la toma del poder. Y la organización popular se ordena también desde la liturgia. ¿O ustedes se imaginan a los curas cambiando la misa cada 2 años? La liturgia es muy importante. Ustedes van, rezan un Padre Nuestro en alemán, en Alemania, y saben que están diciendo que no sepan nada de alemán. Porque la musicalidad del Padre Nuestro, que los curas no han metido extraordinariamente bien, te hace que vos estés en Alemania en una misa, sepa cuando te que arrodillar, parar, el Padre no entiendes nada. Pero la musicalidad te hace la liturgia. La liturgia es muy importante porque nos encontramos, nos olfateamos, nos vemos, nos sentimos, no. Es muy importante. Y eso es organización para la toma del poder. No hay ninguna duda, porque no es el gobierno lo que está, es el poder. Esto tampoco lo querían escuchar, pero me invitaron y vengo a hablar lo que vengo hablando, nadie me censuró. Entonces, el peronismo tiene el desafío de llegar al gobierno y al poder. Es impensable que podamos unir el campo nacional y popular si no unimos el peronismo, que es el núcleo duro del modelo nacional, porque incorpora a todos los sectores sociales y aparte la doctrina correcta, por lo que estuvimos diciendo antes de que se ponen en valor los vectores nacionales, pero los pueblos se tienen que amar. Es el peronismo que entra en valor y se tiene que unir. Y somos difíciles, pero nos estamos uniendo. Ayer se encontraron los muchachos para sacarle una foto en el homenaje a Cafiero, y yo me saqué una foto con Kicillof. Entonces, Intratables puso el peronismo se está reorganizando, y puso al negro que soy yo y al rubiecito. Una cosa y dijo el peronismo se está reorganizando, y después puso no es poca cosa para ellos que el peronismo se esté reorganizando, porque es el núcleo duro del modelo nacional. Y viene una cosa extraordinaria ahora.
La unificación del peronismo implica, para lastimarlos más y que esta noche duerman poco, que voy a sumar los votos de Cristina y los votos de Menem, porque tengo que ganar en La Rioja. ¿O quieren perder en La Rioja? Claro, fíjate cómo la táctica, cuando uno va simple, se entiende. Y yo tuve que debatir en la televisión con uno de mi propio espacio político que me decía que quiero que pierda Menem. Entonces vos querés que gane Cambiemos en La Rioja. Estamos todos locos. Si en esto estamos, la foto con Kicillof implica que por ahí vamos en un sendero de sumar todos los votos. Si sumamos todos los votos en las últimas pasos, ganamos. Sacamos el 46.9 contra el 38 de ellos. La posverdad de Clarín dice que perdimos las elecciones, pero no es la verdad. La posverdad. La verdad es que la ganamos nosotros. Entonces, ¿por qué nos deprimimos? Ganamos las elecciones y estos salvajes tienen un experimento económico terminado. ¿Por qué está terminado y no tiene sobrevida? Porque no hay empresas rentables. Y en el sistema capitalista, cuando no hay empresas rentables, estamos a la vera del final. ¿Cuándo? Son los tiempos institucionales. O tenemos que pensar cuál es la secuencia en que jugamos Rodríguez Sá, Duhalde, Kirchner. En el peronismo todos quieren ser terceros. Nadie quiere ser el primero. Porque el tercero es el que se quedó 12 años. A menos que pensemos que fue el primero y único, y no el tercero de un ciclo. Entonces me tienen que explicar de dónde salió el 22% de los votos, porque fue con los votos del peronismo bonaerense, de Duhalde. Yo lo viví, eso, muchachos, a mí no me lo contó nadie. Fue el fiscal general de 14 escuelas. Así que a mí no me lo contó nadie. Así que, se ganó con los votos de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Con qué votos piensa que ganó? Si es el tercero el que se queda 12 años, todos quieren ser tercero. Salvo que tengan otro diagnóstico. Si tienen un diagnóstico al Obama-Trump, donde el señor Obama, señora Trump, venga para acá, le presto mi kilo, está bárbaro. Si tienen otro escenario de la derivación de esto, guarda lo que están grabando y cómo lo pasan después. Tienen otro escenario, bueno, en otro escenario es muy importante cómo nosotros vamos jugando nuestras piezas. Porque no tenemos tantos en el peronismo que pidan silencio y se haga silencio. Entonces es muy importante jugar esas piezas como hay que jugarlas, y no en un ataque de furia. Porque es corazón caliente, mente fría toda la vida. Y estamos haciendo política y del frente está la oligarquía, no están unos bebés de pecho. No es alguien que no sabe este juego, sino fíjense, saben jugar este juego. Y lo saben jugar muy bien, incluso con nuestras propias reglas. Entonces tenemos que ser extremadamente inteligentes. ¿Qué termina pasando al final de esta película? Tenemos un mundo extraordinariamente favorable. Nunca, como ahora, tuvimos un mundo donde el peronismo en el gobierno está en condiciones de imponer políticas económicas y el mundo que no lo señale con el dedo. Lo primero que vamos a hacer es administrar el comercio exterior de vuelta, para poner en valor nuestras empresas. Y se lo tenemos que decir a nuestros empresarios, porque son nuestro sujeto de acción política. La resistencia fundamental del peronismo es que las empresas sigan vivas. Cuantas más empresas, hostigados por este gobierno oligárquico, lleguen vivas al final del proceso, más fácil va a ser para un gobierno peronista. Pero para eso tiene que ser peronista para entender esto. Y el rol del Estado y el rol del sector privado. La resistencia fundamental es que las empresas sobrevivan a este vendaval. Bueno, imagínense este discurso político distinto a decir, no, nosotros estamos tratando de que los empresarios sobrevivan. Y le pedimos a los empresarios que hagan todos sus esfuerzos, porque siempre que llovió, paró. Y al parar quiero la mayor cantidad de empresas vivas, porque si no arrancamos de mucho más abajo. Y nosotros somos defensores del sector privado, no de este que nos hostiga. Ah, no, ustedes son peronistas, tenemos superávit fiscal, somos racionales en la administración de la cosa económica. Nos dejaron el concepto de la racionalidad. La racionalidad económica hoy es el peronismo. Estos tienen déficit fiscal como nunca,
11-12 puntos de déficit fiscal. Déficit de balanza comercial, 5.000 millones de dólares. Quizás termine siendo uno de los más altos de la historia. Déficit de cuenta corriente de balanza de pago, el más alto de la historia, 24.000 millones de dólares. Una tasa de interés que hace inviable cualquier proyecto de inversión. El precio de la comida que me anuló el poder adquisitivo del salario. Tasa de desocupación al alza, tasa de indigencia al alza, tasa de pobreza al alza. Entre ellos saben que este modelo es absolutamente irracional. Nos dejaron, para nosotros, el baluarte de la racionalidad. ¿Qué es lo que estoy hablando? Nos dejaron las banderas que nosotros pusimos en acción. Hizo un modelo de desarrollo importante que nos llevó a hablar de la década ganada, y eso ellos no nos lo cuestionan. Lo que tenemos que resolver es cómo entre todos generamos un modelo nacional y popular, en vez de con orientación al consumo, con orientación a la producción, porque hasta que resolvamos el diferencial de precio relativo tenemos un problema. Y los misioneros festejan las fiestas de 15 del lado de Paraguay. Agarran toda la familia y se van a hacer la fiesta de allá. Bueno, tenemos un problema. Y ustedes también lo saben acá. Entonces tenemos que resolver ese tema. Ese tema nos va a llevar un lustro por lo menos. Mientras tanto, vamos a administrar el comercio exterior para poner en valor a las compañías nuevamente. En un sendero de ganancia de productividad. Un sendero de ganancia de productividad donde no le vamos a dar la derecha a los marxistas que nos van a venir a correr con el incremento de la plusvalía relativa. Si no lo estudiaron todavía, el profesor se lo va a enseñar. ¿Cómo vamos a hacer para que ganemos productividad y no aumente la plusvalía relativa? Para no darle la razón a los marxistas. El ingreso de los trabajadores va a ser sueldo y salario más renta de propiedad. El peronismo no tiene ningún problema en plantear renta de propiedad para los trabajadores, porque el peronismo dice que hay una sola clase de hombres, que son los que trabajan. Y está en nuestra doctrina. Finalmente estamos en condiciones de implementar un modelo de desarrollo que sea sustentable y permanente en el tiempo, con un mundo que no nos va a señalar con el dedo, porque el mundo está haciendo algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Es una oportunidad histórica. Solamente tenemos que tomar el poder, y para tomar el poder tenemos que tener una táctica elemental, una táctica electoral elemental, que todos unidos triunfaremos. Y en todos unidos triunfaremos va a garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.